Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Nos escuchan? ¿Nos escuchamos bien? Hola, buenas tardes. Sí, sí. Ok, Sí, se escucha bien. perfecto. Gracias. Gracias. Buenas Hola, buenas tardes. tardes. Pues vamos Buenas a tardes. comenzar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Bienvenidos. Sean bienvenidos todos y todas. Y vamos a comenzar con esta conferencia a la que hablamos tristeza y adicción. No queríamos colocar directamente la cuestión de la depresión, pero vamos a hablar mucho de ella. No le queríamos colocar en principio porque creemos que al hablar de depresión ya estamos entablando algo patológico, algo que va hacia lo no funcional. Sin embargo, muchas veces la drogadicción, el consumo de sustancias se genera simplemente con patrones de tristeza. Entonces, no necesariamente uno tiene que tener depresión para llegar a un consumo de sustancias. Todo va a depender de los mecanismos de defensa que tenga, de los mecanismos de resolución de conflictos que la persona tenga. Y de eso vamos a hablar a partir de este momento. Tristeza y adicción. Muchas veces nos hemos entablado con este dilema durante las sesiones, durante nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido aislados del mundo? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido que no somos parte de algo? Pues precisamente este sentimiento, esta sensación es lo que nos desencadena formas no tan gratas de sentirnos en nuestro contexto, con nuestra familia, y es esto lo que podría desencadenar ciertos patrones de conducta poco saludables, ¿sí? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es precisamente entablar un tipo de conocimiento más profundo de lo que es la tristeza y no solamente quedarnos con esta idea de que la tristeza es algo malo, algo que no deberíamos tener, porque al final de cuentas, tal como dice Virginia Satir, estas emociones son parte de nosotros mismos y si nosotros tratamos de encapsularlas, las estamos exteriorizando y las tratamos de sacar de nosotros. Y es más difícil tratar de controlar una emoción cuando la concebimos como algo externo, como algo ajeno a nosotros mismos. Entonces, lo que hay que hacer es volverlo parte de nosotros. Y una vez volviéndolo parte de nosotros, es más fácil moldearlo, generar nuevas estrategias para poder sobrellevar este tipo de sensaciones, de sentimientos y poder desencadenar mejores patrones de conducta. Vamos a hablar un poco acerca de cómo se inició esta concepción de la depresión, de la tristeza. Anteriormente, en la antigua Grecia, había un hombre denominado Hipócrates, quien estableció muchas de las bases de la ciencia médica. Él decía que el cuerpo y su salud se generaban a partir del equilibrio de cuatro sustancias básicas. Él decía que estas sustancias eran la flema, la sangre, la bilis amarilla y la bilis negra. ¿Sí? Entonces, todo estas sustancias equilibradas provocaban la salud en el cuerpo, ¿sí? Y en la mente. Específicamente, cuando se generaba depresión o tristeza, había un desequilibrio específicamente en la bilis negra. Es decir, que había de alguna forma, esta sustancia estaba en mayor medida o en menor medida. Entonces, a partir de ahí, se generaban pues los problemas. Esta concepción antigua de la antigua Grecia no está tan alejada realmente de la realidad actual, ¿sí? De los patrones que ahora la ciencia ya ha comprobado muchas veces. Solamente cambian algunas cosas como la cuestión de los nombres, ¿sí? Tal vez los mecanismos, las formas en que las personas desencadenan este tipo de silenciar, ¿sí? Entonces, todos estos sustancias que están en nuestro cuerpo, si están desequilibradas, precisamente provocan ciertas dificultades. No estaba tan alejada la concepción antigua de Hipócrates, solamente que ahora tenemos otro tipo de conocimiento más especializado. Para el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que ahora está en su quinta edición, tenemos algunos criterios en específico. Si un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, hay una disminución importante del interés o el placer por casi todas las actividades.
¿sí? Hay una pérdida importante de peso sin la necesidad de hacer dieta. También su contrario, que puede ser un aumento de peso. Hay insomnio o hay hiperinsomnio, es decir, que la persona no puede dormir o bien duerme demasiado. La agitación o retraso psicomotor casi todos los días. Hay fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Hay un sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada. También existe una disminución de la capacidad para pensar o concentrarse. Si ven todos estos criterios, son una exacerbación de la tristeza. Imagínense un día en el que no han tenido un gran éxito, el éxito que esperaban al despertarse, y en la noche se van con ese sentimiento de soledad, de tristeza, ¿sí? Imagínenselo. La situación, el trastorno en sí es tener este sentimiento una y otra vez, todos los días, durante una gran parte del día. Ese sentimiento muchas veces se genera normalmente en algunos periodos en específico de su día cotidiano. Pero la depresión es ese sentimiento de tristeza exacerbado, aumentado y con mayor constancia a lo largo de nuestra semana, de nuestro día. Esa es la diferencia. La tristeza en sí es una emoción básica, es una emoción que funciona, es parte de nosotros, como les comentaba al principio. Pero la depresión es esa tristeza que ya no funciona, que ya es que genera un desgaste de energía mayor y que desencadena otro tipo de conductas que no nos funcionan del todo. Estos síntomas pueden causar malestar clínicamente significativo. El episodio no se debe atribuir a cuestiones fisiológicas o bien a sustancias como la cuestión de una medicina. ¿Sale? El episodio depresivo mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, que son otro tipo de trastornos mentales. Y nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco, que es esto de lo maníaco cuando hay excesiva energía, de tal forma que es casi imposible controlar estos impulsos que se generan en este estado. Y la hipomanía, lo contrario. Ok. Tenemos algunos modelos explicativos que se han generado a partir de, desde la antigüedad. Tenemos la cuestión de Hipócrates, sin embargo se han generado otros a lo largo de los tiempos. El biológico, ¿sí? La depresión se genera por el desequilibrio en las sustancias químicas cerebrales, casi como lo que habíamos comentado con Hipócrates, solamente que ahora lo pasamos a un nivel cerebral. Si Hipócrates mencionaba que estas sustancias estaban en todo el cuerpo, desde el aspecto biológico, fisiológico, nos dice, sí, hay un desequilibrio, pero las sustancias específicamente están en el cerebro. Hay un desequilibrio en las cuestiones, en las sustancias químicas de los neurotransmisores, adrenalina, noradrenalina, cortisol, ¿sí? Dopamina, serotonina. Hay un montón de sustancias químicas que están ahí desequilibradas, ¿sí? Y que están generando patrones de tristeza, ya sea exacerbados o cotidianos. Desde el marco psicoanalítico, lo psicoanalítico es un aspecto, una forma descriptiva de entender el funcionamiento cerebral. Sí, Sigmund Freud estableció precisamente que no era una explicación tajante de cómo funcionaba el cerebro, pero era una forma, un acercamiento para poder entender, ¿sí? A nivel simbólico cómo es que se desarrollaban ciertas dificultades en el ser humano. Y él comentó, existe un significado interno unido a los eventos del exterior. Por ejemplo, en el duelo, según Freud, la persona sabe a quién perdió, pero no lo que perdió en él. Esto quiere decir que la persona en un duelo, ¿sí? Que en este estado es muy característico tener patrones de tristeza, de depresión. En un duelo, la persona tiene un enlace simbólico con aquel individuo a quien murió, ¿sí? Pero es tan interno que la persona todavía no sabe qué es lo que realmente significaba este individuo. De tal manera que entenderlo, entender el significado ayudaba precisamente a eliminar o bien resolver la cuestión del duelo. Cabe recalcar que el duelo es algo normal, ¿sí? Y de hecho actualmente hay postulados, hay teorías que mencionan precisamente que el duelo no tiene necesariamente que medir algún tiempo en específico, sino que uno puede vivir incluso
toda la vida con su duelo siempre y cuando ese duelo sea funcional. El problema, como habíamos comentado al principio, es cuando el duelo se vuelve disfuncional o no entabla con el contexto actual del individuo. Es decir, que existe tanta tristeza que no puede salir a trabajar, que no puede vivir sus actividades cotidianas, salir a divertirse, ¿sí? Porque está presente ese duelo, esa tristeza, y no puede incluso pensar en la persona o que hablen de la persona sin que la persona se comience a llorar, y eso durante todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, en el momento en que se vuelve disfuncional dentro de un contexto en específico, en ese momento el duelo ya no es funcional, ya no funciona. El duelo de por sí es un estado normal, es un estado ante una pérdida, es una respuesta, un mecanismo de defensa ante una pérdida, y sirve precisamente para reestructurar la mente, ¿sí? La tristeza como tal sirve para entender ciertos patrones de nuestra vida que más adelante lo veremos. También se puede generar desde el marco psicoanalítico, dice, se pueden generar ideales no alcanzados, y eso también es una forma de explicar por qué surge la depresión. En nuestra vida tenemos un real y un ideal. El real es lo que somos actualmente, y el ideal somos aquello que quisiéramos alcanzar a ser. Muchas veces este ideal lo establecemos tan alto, ¿sí? Que cuando nosotros nos esforzamos por alcanzarlo y no lo alcanzamos, vienen y se generan los patrones de depresión, de tristeza, y decimos, ¿por qué no puedo ser esa persona que tanto anhelo? ¿Sí? Y entonces tenemos esos ideales tan altos, ¿sí? Tan irrealizables, incluso tan fuera de contexto, que llega a ser imposible poder alcanzarlos, o por lo menos en un tiempo tan corto como que muchas veces se busca alcanzar. ¿Ok? Entonces, cuando el real no entabla con el ideal, existe un conflicto. Y es por eso que también se desencadenan patrones de tristeza. Estos ideales pueden ser impuestos o autoimpuestos. Los impuestos son lo que la sociedad nos está demandando, son lo que su familia les está demandando. No, pues es cuando tú crees que tienes que ser el mejor médico del mundo, ¿sí? Y es un ideal impuesto. Y nosotros avanzamos e incluso tal vez no queremos ser médicos. Y eso nos causa malestar. Si es tan punzante esta exigencia, esta imposición, va a llegar a causar tanto malestar que va a desencadenar patrones de incomodidad, no solamente con su familia, sino también con él mismo. Entonces, de ahí la importancia de analizar qué tipo de ideales le estamos imponiendo, no solo a nuestros hijos, sino a las personas que nos rodean. ¿Sí? Porque eso también puede desencadenar incomodidades con nosotros, como con ellos mismos. O autoimpuestos, son aquellos que nos colocamos a nosotros mismos. Y de ahí puede servir el mismo ejemplo. Tengo que ser el mejor médico del universo, del mundo, ¿sí? De tal manera que si no se alcanza en un tiempo que uno podría establecerse, podría desencadenar patrones de incomodidad consigo mismo. Y la psicopatología, que es lo que estábamos viendo precisamente, con lo que el DSM-5 está marcando, las explicaciones. La psicopatología nos dice, estadísticamente, hay ciertos patrones de normalidad. Cuando un individuo sale de los patrones de normalidad, de expresión de la tristeza, en ese momento tiene una psicopatología, en ese momento tiene una depresión. ¿Ok? Tenemos el modelo de explicación de Aaron Beck. Aaron Beck es pionero e incluso casi fundador de la terapia cognitivo-conductual, que se ocupa demasiado para el procedimiento o el tratamiento de la depresión y de la tristeza exacerbada, dicen algunos. Estos patrones, esta teoría marca ciertas formas de entenderla. La primera de ellas es la tríada cognitiva. Dice, existe una pobre visión de uno mismo. Tenemos una visión tan baja de nosotros mismos que decimos en este momento, ¿es posible que yo pueda hacer eso que me he planteado, que mis familiares nos han planteado? Yo creo que no tengo las herramientas necesarias para alcanzar a ser esa persona. Y está la persona rumiando sobre ese pensamiento una y otra vez. También en esta triada, otro punto es las estrategias de afrontamiento, que no son las adecuadas para poder complementar o combatir todas las exigencias que el mundo nos entrega.
¿sí? Y la persona está luche y luche una y otra vez con sus propias estrategias y no logra establecer, porque no son las adecuadas, ¿sí? Y un futuro decepcionante. Esta percepción a futuro que tratamos de generar en orientación psicológica, en psicoterapia, en terapia, para poder idealizar, porque muchas veces el ideal que se tiene, que tiene la persona es un ideal muy pobre y es lo contrario al ideal inalcanzable. La persona tiene un ideal tan bajo que no se esfuerza por alcanzarlo. Dice, ¿para qué realizo esto? ¿Para qué hago estas acciones si no lo voy a poder alcanzar? ¿Sí? Y eso puede generarse a partir de un solo evento. ¿Sí? Y eso es lo que llevamos a los esquemas, que es una estructura cognitiva formada a partir de un evento detonante. Por ejemplo, cuando una persona está, o un niño está en un juego, en un partido de básquetbol, ¿sí? Y entonces jugando en ese partido de básquetbol están a último momento y el niño con el balón tiene la última esperanza para que el equipo gane y lanza el balón y no la logra encestar. ¿Sí? En ese momento, ese evento es un detonante. Y si la persona, y si el niño no tiene, a partir de las enseñanzas de sus padres, no tiene unas estrategias de afrontamiento adecuadas, ese evento en particular va a crear que se vuelvan a repetir ciertos patrones una y otra vez, uno tras otro, y va a desencadenar que el niño, a final de cuentas, más adelante diga siempre, ¿para qué lo intento si no lo voy a lograr? ¿Sí? Ahí, en ese sentido, como padres, nos toca estarle inculcando al niño un futuro más brillante y decirle, a pesar de que el mundo te diga que no puedes, tú puedes hacer lo que a ti se te antoje, porque tú tienes las herramientas, tú tienes la capacidad de hacer lo que tú quieras en este mundo. Y estarle inculcando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que el niño se lo crea. Hay una historia que me gusta mucho, no sé realmente si es ficción, ¿sí? O si es real. Es una anécdota de Albert Einstein, que otros también se lo atribuyen a la madre de Stephen Hawking, que llega el niño con una carta y le dice, una carta que le dio el maestro, que se la da a su mamá, y su mamá la lee y le dice, quiero que me leas esto, mamá, a ver qué dice, te lo manda el maestro, le dice, ¿no? Y la mamá le dice, palabras menos, palabras más, dice que la escuela es demasiado para ti, que eres muy brillante, ¿sí? Así que es necesario que la abandones para que tú puedas emprender con tus propios mecanismos tu propia historia escolar y tú aprendas a partir de tus propios parámetros tu propia historia escolar. Esa historia le atribuyen a la mamá de Einstein. Más adelante, conforme va en su etapa adulta, Einstein encuentra la carta del maestro y dice y lee lo que realmente dice. Y la carta menciona que su hijo era tan tonto que no iba a poder alcanzar el éxito, ¿sí? En ningún momento. Entonces, hay la distinción entre uno y otro, la distinción entre lo que el mundo nos dice y lo que nuestros padres nos dicen, el ideal, la estructura que nuestros padres nos inculcan desde el aparato psíquico es tan fundamental que su desenvolvimiento en el estilo de crianza va a marcar en gran parte el éxito que tenga el niño. Y es precisamente por este tipo de estructuras, ¿sale? Por este tipo de esquemas. Un evento va a desencadenar otro y así sucesivamente. Y puede que más adelante haya eventos difíciles, complicados, ¿sí? Pero si el niño, si la persona no tiene los mecanismos, si no tiene esta perspectiva futuro de que va a poder alcanzar lo que quiera en determinado momento, simplemente el humano, el individuo no lo va a poder lograr, ¿sí? Lo que hay que hacer es desencadenar un futuro brillante, ¿sí? Basado en la realidad, pero brillante a final de cuentas. Y mencionaron, dentro de su marco teórico, establece los errores cognitivos, la adivinación del pensamiento. Cuando nosotros, esto se da mucho, por ejemplo, en la psicoterapia de pareja, en la orientación psicológica de pareja, dice, no, pues es que mi pareja no me quiere, ¿no? Porque siempre está pensando que yo soy un fracasado, ¿no? Y, y pues esto realmente la persona nunca lo ha confirmado, nunca ha confirmado que realmente la mujer dice eso, ¿sí? O la eliminación, cuando la persona solamente selecciona algunas partes, ¿sí? De la estructura lingüística de las demás personas o del mundo en su totalidad,
¿sí? Por ejemplo, la persona ha tenido un largo día, ¿no? Y durante ese largo día ha tenido, pues, eventos agradables, eventos tranquilos, eventos de éxito, pero también ha tenido eventos desagradables, ha tenido fracasos durante su día. La eliminación es solamente enfocarnos en en lo malo que nos sucedió durante el día. Esa es la eliminación y es un error cognitivo, porque al final de cuentas tuvimos eventos de todo tipo durante nuestra vida cotidiana, ¿ok? Generalización es cuando tomamos esos eventos malos y decimos todo nuestro día estuvo de la patada, todo nuestro día estuvo horrible. ¿Sí? Estamos generalizando a partir muchas veces de un solo evento, estamos generalizando todo el día. Por ejemplo, también se da mucho en psicoterapia de pareja y dicen las parejas, dicen, no, pues es que desde que él me engañó, toda nuestra relación se vino abajo y todo valió, no ha valido nada. Es una generalización también, porque está descartando todos los buenos momentos que pasaron en determinado momento, ¿sí? Y está generalizando a todo lo malo. La polarización es si es A o es B, nada más. No hay puntos intermedios, ¿sí? O es bueno o es malo, o es negro o es blanco. Es un error cognitivo porque pues, es simplemente porque entre el blanco y el negro hay tantos tonos de gris, entre el amarillo y entre el naranja hay tantos tonos. Si no me cree, pregúntenle a un diseñador gráfico. ¿Ok? Y la distorsión es cuando transformamos por completo los eventos que los volvemos tan pesados, tan complicados, tan maleados, ¿sí? Que el mismo evento, que pensar en el mismo evento desencadena un sentimiento de tristeza, distorsionar lo que las demás personas nos dicen o los eventos en su totalidad. Tenemos otra forma de explicar, de entender el origen de la depresión, de la tristeza. Yo le puse aquí estabilidad contra inestabilidad. Si ustedes se ponen a pensar en este momento y se preguntan, ¿qué es mejor, la estabilidad o la inestabilidad? Pregúntense en estos pequeños 5 segundos, ¿qué es mejor, la estabilidad o la inestabilidad? ¿Cuántos de nosotros no hemos elegido estabilidad? Pues déjenme decirles, compañeros, que esa es una forma también de generar tristeza. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Martin Seligman decía, hay un estilo de pensamiento, un estilo en el que pensamos que todo tiene que ser cotidiano, todo tiene que ser continuo, todo tiene que ir lineal, ¿sí? Sin procesos bajos ni procesos altos. Este pensamiento dice, la mayoría de todos los eventos en el mundo tienen que ser cotidianos y si uno se encuentra con algún problema, eh, se generan los problemas, ¿sí? Ese es un pensamiento de estabilidad, en el que todo tiene que ser lineal, contra un pensamiento de inestabilidad. Aquel que tiene un estilo de pensamiento basado en inestabilidad dice, ah, bueno, tal vez hoy fue un buen día, pero tal vez mañana sea más complicado porque hay otras variables, el clima va a ser más pesado, va a haber mucho más gente. Si ahorita en este momento yo me hubiera dicho, me hubiera preguntado, ¿qué tal va a estar la conferencia de hoy? Yo diría, va a estar muy bien. Y nos preguntamos mañana, la de mañana, ¿qué tal estará? ¿Va a haber más gente? ¿Va a haber más público? Entonces puede que sea un poco más complicado controlarlo. ¿Sí? Si se dan cuenta, tiene una idea en la que no todo tiene que ser lineal. Aquel que piense de forma estable diría, hoy tiene que ser una buena conferencia y también mañana tiene que ser una buena conferencia y pasado también tiene que ser una buena conferencia. ¿Sí? No le da una cabida a lo variable que hay en el mundo. Y eso, cuando sucede un evento variable, desencadena descontrol cognitivo y dice, ¿qué pasó? ¿En qué momento se me desestabilizó todo? ¿Sí? Entonces, lo mejor es comenzar a desarrollar un tipo de pensamiento, un estilo de pensamiento inestable. Decir que las variaciones en el mundo son tantas que las condiciones pueden cambiar de un momento a otro. Entonces hay que estar preparados para el cambio. Hay que estar tan preparados a él que estar pensando constantemente en cómo innovar y cómo desarrollar nuestra creatividad para poder salir adelante es fundamental
para evitar generar patrones de tristeza o de depresión. Entonces, cuando les pregunten qué es mejor en el mundo, la estabilidad o la inestabilidad, yo diría que pensemos constantemente que el caos es lo que va a regir en gran medida el mundo y nuestras experiencias, porque así estaremos preparados para cualquier cosa, para cualquier eventualidad que se nos presente frente a nosotros. Bien, dándole continuidad al tema y un poco de continuidad también a lo que veíamos el martes pasado en el tema de resiliencia, es importante que veamos también cómo es que se relaciona la familia con este síntoma de depresión, ¿vale? Hay que recordar que la familia se intercomunica con otros sistemas. La familia es un sistema, pero al mismo tiempo es un sistema sumergido dentro de otros sistemas. Entonces tenemos que ir viendo también cómo es que esta familia se va relacionando con estos otros sistemas que también van a tener una relación con todo esto que estamos viendo. Dentro de la familia, dentro de su ciclo vital, existen algo que se llaman crisis del desarrollo evolutivas, que no son más que aquellas crisis que vamos pasando como familia de manera natural. El casarnos es una de ellas, el juntarnos como pareja, casarnos, el tener hijos es otra etapa del ciclo vital. Después, cuando los hijos se van a la escuela es otra etapa. Cuando los hijos son adolescentes es otra. Cuando los hijos se van de casa y así, ¿no? Entonces, todas estas crisis, cuando vamos transcurriendo de una a otra, se provocan ciertos cambios, por eso es que se le llama crisis, pero que al final de cuentas, si son bien resueltas y si se hacen las tareas pertinentes de cada una de ellas, la familia va a evolucionar satisfactoriamente, la familia evoluciona funcionalmente y sanamente. ¿Qué pasa cuando no se evoluciona de una manera funcional, cuando no se pasa de una a otra de la manera en la que se esperaba? Pues muy probablemente existan estos sentimientos de enojo, de tristeza, y que si todavía más no se siguen trabajando, pues nos causa lo que es la depresión, ¿no? También existen estas otras que se llaman las crisis situacionales, que son aquellas crisis que no se esperan dentro del ciclo vital de la familia. Por ejemplo, dentro del ciclo vital se espera que uno envejezca y que se muera antes que los hijos. Pero hay familias en donde pues los hijos, por alguna razón, por alguna enfermedad, algún accidente, pues llegan a fallecer antes que los padres. Esta es una crisis que no está dentro del ciclo vital, ¿no? Que no se espera dentro. O crisis, por ejemplo, un poco más, menos complejas, como o el perder un trabajo, ¿no? Pierdo un trabajo, pero con mi familia y el apoyo y dependiendo de la funcionalidad que tenga esta familia, pues lo puedo superar y encuentro trabajo y etcétera, ¿no? Entonces son estas crisis que se van dando que no se esperan dentro de él. Ahora, la vez pasada veíamos un poco sobre lo que es la base familiar segura. Cuando existe una base familiar insegura o inestable, lo más probable es que cuando haya alguna de estas crisis exista este sentimiento de depresión, ¿vale? Cuando sabemos que es una base familiar insegura, cuando la comunicación dentro del hogar es poco asertiva, cuando no me puedo comunicar, cuando hay silencios, cuando el tipo de comunicación que estamos manejando no es sano, ¿sale? No es para nada funcional. Cuando hay también estos apegos inseguros, estos vínculos emocionales que no me proporcionan seguridad, no me proporcionan confianza, no me proporcionan satisfacción, etc. Y también cuando existe una poca o nula expresión de emociones, familias en donde no se permiten expresarlas. Por ahí nos decía hace ratito Alberto, la tristeza es una emoción con una función, así es, la tristeza es parte de, ¿sale? Entonces, muchas veces en estos tipos de familia en donde no se permite esta expresión, pues, ¿qué va pasando con esta tristeza? Pues la vamos acumulando, la vamos guardando, nos las vamos quedando y en algún punto de nuestras vidas esta tristeza se nos va a convertir en un grado de depresión, ¿no? También hay que checar que en estas familias donde existe este tipo de situaciones, son familias con poca flexibilidad, son familias que no se abren al exterior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen miedo de librar a los miembros de su propia familia. Están tan desconfiados dentro de sí. O sea, le mantienen una poca flexibilidad y una cuestión tan polarizada, ¿vale? Que les da pavor que alguno de los miembros salga a pedir ayuda porque sienten que este miembro pues ya no va a regresar, ya no se va a quedar, algo va a pasar dentro de ahí.
La vez pasada veíamos un poquito, voy a avanzar a la otra diapositiva, que la adicción es un síntoma familiar. Lo mismo va a pasar con la depresión. La depresión nos está diciendo algo. La depresión dentro de la familia nos está indicando que esta familia tiene algún tipo de disfunción, tiene algún tipo de comunicación no asertiva. Las relaciones que se están manejando dentro del hogar pues no están siendo las más adecuadas. ¿Ven? Los roles familiares se encuentran indefinidos o desorganizados, que tiene que ver con la base familiar insegura. Es decir, cuando nosotros estamos dentro de una dinámica familiar, cada uno de los miembros de la familia pues mantiene un rol. Va a estar el que hace las compras, va a estar el que trabaja, va a estar el que aporta económicamente, va a estar el que le toca limpiar tal vez la casa, va a estar el que le toca ir a pagar las cuentas, el que le toca hacer el súper, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene una función, pero dentro de estos tipos de familia en donde hay este tipo de síntomas, los roles no están bien definidos, están desorganizados. A veces sí hago lo que me toca, a veces no lo hago, a veces dejo que alguien más lo haga por mí, ¿no? Etcétera. No quiere decir que no tengamos la flexibilidad de que en algún momento dado, si yo no pude ir a apagar la luz, otra persona lo pueda hacer, ¿sale? Porque tiene que existir como este apoyo, ¿sí? Pero está definido de que yo soy la que se encarga, pero en este momento no lo pude hacer. ¿Por qué? Porque salí de viaje, porque no, en el momento que pude ir, no sé, estaba cerrado, no pude hacer el pago, ¿no? Pero sé que mi hermano que va saliendo de la escuela coincide con la misma hora y lo puede hacer, entonces le echo una llamada y le digo, ¿no? Entonces, sí existe esta flexibilidad. Sin embargo, está definido qué es lo que hace cada quien, por qué lo hace y cómo lo hace, ¿vale? Después de un golpe a la familia, después de alguna adversidad, de alguna situación, de alguna crisis que esté pasando en la familia, es muy común que se desorganicen por un momento, ¿sí? No sé, se murió, por ejemplo, el papá, que era quien daba la cuestión económica, por ejemplo, ¿no? Entonces la familia en ese momento pues se va a desorganizar, ¿sale? Se va a desorganizar, ¿por qué? Porque no existe esta figura, ahora ¿quién, no? Entonces empiezan como que a acomodarse otra vez los roles y en este reacomodo pues nos estamos organizando, estamos otra vez tratando de ver cómo le hacemos, sí, pero tiene que ser temporal o pueden mantener una pseudo funcionabilidad. Pasó la situación, pasó la adversidad y después de esto la familia se ve aparentemente normal. Pero, o sea, si están funcionando de cierta forma que les permite sobrevivir, ¿no? Pero si tú te metes más a fondo esta familia, realmente no están funcionando adecuadamente. Parece que funcionan, pero realmente no se están cumpliendo algunas situaciones básicas dentro de ella. No se está permitiendo expresar, no, pues ya no tenemos que hablar del tema, esto ya no se toca, porque si no vamos a ir al otro y mejor me lo guardo y mejor continuamos y mejor a ver cómo le hacemos, ¿vale? No existen funciones fisiológicas adecuadas. Tiene que ver un tanto con la cuestión física, es decir, el tener un hogar, pero se refiere más que nada a esta protección y este albergue y esta seguridad que me da mi propia familia, ¿sí? El sentirme protegido, el sentirme albergado, el sentirme seguro dentro de ella. En este tipo de familias muchas veces no pasa esto, muchas veces las funciones fisiológicas no se están cumpliendo a tal grado. No hay un adecuado alimento, el sueño, por ejemplo, de los hijos está, si existe violencia en la casa, ¿no? Y los papás creen que porque el niño es pequeño y ya se fue a dormir, pues no escucha o no lo siente, ¿no? Pero realmente el niño pues no está durmiendo adecuadamente porque está escuchando los gritos en casa, ¿no? Tiene que ver también con el vestido, la higiene, etcétera. No existen estas funciones básicas adecuadas dentro del hogar. Y hay una desritualización después de alguna adversidad. Como familia solemos mantener ciertos ritos, ciertas costumbres, ciertos hábitos familiares. ¿Qué son estos ritos? No son más que estas conductas o comportamientos que vamos ejerciendo dentro de la familia que nos van dando esta simbología de pertenecer a, ¿sí? Me van dando este significado de que mi familia es así, de cierto modo, y me siento identificado con ella. Estos son los ritos, esto me favorece. ¿Qué son? Son los valores, son las tradiciones, es nuestra historia como familia. Cuando ocurre una adversidad, cuando ocurre algún hecho, alguna crisis familiar,
es común que la familia se desritualice por un momento, ¿no? Como les decíamos, pasa como con la desorganización de los roles, ¿no? Es momentáneo. Pero en algún momento la familia, si tiene una base familiar segura, pues probablemente va a agarrar estos ritos o va a tomar otros nuevos, pero la familia se vuelve a ritualizar de cierto modo. ¿Qué pasa en las bases familiares inseguras? No hay ritualización o simplemente los ritos que estaban anteriormente después de esta adversidad ya no se siguen dando. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque estos ritos van a cumplir cierta función dentro del ámbito familiar. ¿Cuáles son? El de comunicación. Es esto que me permite a mí ser parte del grupo, estar cohesionado con mi grupo, saber que puedo contar con tal o con fulanito, ¿vale? Dentro de aquí. Tiene las funciones también de autonomía y de diferenciación. Es lo que me hace saber que mi familia es única, que mi familia es diferente a las demás, que dentro de mi familia hacemos ciertas cosas, ciertos ritos, ciertas costumbres que no lo tienen otra familia, ¿sí? Me da la función de protección y de seguridad, el saber o el sentirme respaldado por mi familia, ¿sale? Me da el sentido de pertenencia, saber que pertenezco a y que soy parte de y que además soy importante dentro de esta dinámica familiar. Y de la demarcación de ciclos de la vida y transmisión de valores. Cuando una familia está ritualizada, tiene todo esto, son familias que se van marcando adecuadamente, ¿sí? Las etapas del ciclo vital de la familia, que son las que ya les comentaba al inicio, se pueden ir marcando adecuadamente y además vamos transmitiendo valores a otras generaciones. Es como el preservar la familia a través de lo que viene. Estas son las funciones del rito familiar. Por eso son tan importantes. En una familia en donde aparece la depresión, muy probablemente estos ritos no existen o están desorganizados o algo está pasando aquí con todo ello que no me está permitiendo el sentirme parte de él, sentirme seguro, el sentirme protegido, el sentir que puedo pasar de una crisis a otra sin la necesidad de deprimirme en exceso, ¿vale? Obviamente, cuando llega una adicción en ese tipo de familias y esta depresión, pues es un paso, vamos a llamarlo lógico, ¿vale? No se justifica en nada de esto, pero sí es un paso lógico, ¿sí? ¿Por qué? Porque la adicción me va a dar este consuelo, me va a llenar este vacío. En una familia donde no me puedo expresar mi tristeza, pues a través del alcohol, pues de alguna forma lo voy a hacer, de alguna forma estoy gritando que necesito expresar, que necesito decir, ¿sí? Se da también en medicaciones descontroladas y adictivas en donde yo me estoy automedicando para sentirme mejor, para sentirme bien, me tomo ansiolíticos, me tomo cosas para dormir, etcétera, y obviamente voy generando esta adicción. Pero todo pasa a raíz de todo esto, ¿no? En donde no siento una seguridad dentro de mi familia. En jóvenes se relaciona el consumo de alcohol y depresión en casos de infidelidad por parte de uno de los padres, casos de rigidez en la comunicación, todo lo que veníamos viendo en la comunicación asertiva, cómo puedo yo hablar, cómo puedo expresar, en estilos de crianza autoritario, ¿no? En donde no se me permite a mí dar mi punto de vista, no se me permite a mí opinar, en donde mi papá, mi mamá son tan exigentes conmigo que no me permiten a mí pues dar a conocer el cómo estoy, el cómo me siento, lo que quiero, lo que no quiero, ¿vale? Entonces es muy común que se relacione todo esto con el consumo de alcohol y depresión. En historias de adicción, obviamente, ¿no? Porque estoy viendo que esto es, lo llego a normalizar de cierta forma, llego a decir, ok, pues es normal que alguien se alcoholice, que alguien tome alguna droga, que alguien haga esto, entonces pues obviamente yo lo voy a repetir. Y depresión y ansiedad en las familias, ¿no? Cuando hay historias de depresión y ansiedad en las familias, no solo en los papás, sino también puede ocurrir que en generaciones pasadas también se esté dando todo esto, ¿no? Entonces viene siendo como toda esta carga transgeneracional, que ya veíamos también un poco de eso ayer, ¿sí? En donde pues son los patrones que se van convirtiendo, que se van dando y que se van ocasionando dentro del pues ámbito familiar, ¿ya? Antes de comenzar a la siguiente parte, quisiera hacer una aclaración en cuanto a uno de los criterios. Hace rato mencioné acerca de la manía y de la hipomanía. Quiero hacer
una aclaración en ese sentido. Ambos son muy similares, no son contrarios, ¿eh? Solamente que uno está exacerbado al otro. Es decir, en ambos existen episodios anormales de optimismo, nerviosismo o tensión. También existe un aumento de actividad, energía o agitación. Hay una sensación exagerada de bienestar y de confianza en uno mismo. Hay lo que comúnmente llamamos euforia. Hay una menor necesidad de dormir, hay locuacidad inusual, que es hablar demasiado, ¿sí? Entre personas, entre la sociedad, cualquier persona que nos encontramos, empezamos a hablar y hablar y hablar, así como yo estoy haciendo en este momento, ¿sí? Hay un frenesí de ideas, las ideas aparecen ahí una tras otra, y muchas veces esas ideas necesitan encauzarse, entonces agarran la pared y empiezan a escribir y escribir y escribir, o las hojas una tras otra, escribir y escribir y escribir, ¿sí? Hay mucha distracción en este tipo de episodios, y es común que en estos episodios se tomen muchas malas decisiones. Entonces, uno es complementario del otro, ¿sí? El hipomaníaco es una fase menor del maníaco. Imagínense todos estos síntomas, pero exacerbados, ¿ok? Quiero hacerles tomar puntualmente esta característica de la depresión, porque en los niños es muy común. Sí, los niños es muy común. De hecho, los niños, a ellos les cuesta un poco de trabajo la expresión de la tristeza. Entonces, la teoría nos marca precisamente que si el niño no se encuentra triste y por el contrario tiene mucha energía y está ahí una tras otra y está empujando niños y está rayando y rayando un montón las paredes y las hojas y está también ahí hablando y hablando y hablando y tiene una energía exacerbada, puede ser un indicio también de una depresión infantil, ¿eh? Eso hay que tomarlo muy en cuenta porque es muy común que pensemos que el niño tiene mucha energía, que el niño al tener tanta energía es muy feliz, pero de hecho puede llegar a ser lo contrario. Hay que investigar, hay que indagar y sobre todo hay que verificar, ¿sí? Porque lo que yo estoy diciendo en este momento puede ser o no puede ser. Lo importante siempre es verificar, ¿ok? Y sobre todo verificar ante un profesional. Eso es muy importante, ¿ok? Ahora sí, podemos continuar a la última parte de esta sesión. Quiero hablarles un poco de la inteligencia emocional. Quiero hablarles un poco acerca de Daniel Goleman. Daniel Goleman tiene una obra muy detallada acerca de las emociones, que se llama así precisamente, la inteligencia emocional. ¿Sí? Y él dice que, ¿por qué es más importante esta inteligencia emocional que la inteligencia racional o la intelectual, como comúnmente le llamamos? Pero sin embargo, está cayendo también en una polarización. Yo pienso en lo particular que ambas son completamente importantes y ambas son complementarias, ¿sí? Y hablando de la tristeza, dice que es una emoción básica y que ayuda a adaptarse a una pérdida significativa, ya que estimula la capacidad de introspección. ¿Qué es la capacidad de introspección? No es más que estos pensamientos que nos vienen cuando estamos tristes, ahí solos, tranquilos, ¿sí? Después de un evento complicado, después tal vez de algún rechazo, tal vez de una acción no correcta, ¿sí? Y esa tristeza nos comienza a pensar y nos dice, ¿qué es lo que he hecho mal? ¿Sí? Y esto trasciende y dice, ¿qué es lo que he hecho mal en mi existencia? ¿Qué es lo que he hecho mal en mi vida? Y uno empieza a observar, a analizarse detenidamente a uno mismo, a mirarse en el interior, en el abismo interno que tenemos y preguntarnos, ¿qué es lo que necesitamos ahora? ¿Qué necesitamos en este momento para comenzar a avanzar? Y si se dan cuenta ese sentimiento de tristeza, ¿sí? Comienza precisamente a motivarnos a tener una vida más saludable, más tranquila, más feliz, y nos da las pautas, los mecanismos procedimentales, los pasos para poder alcanzar ese ideal de felicidad. ¿Sí? Entonces esta tristeza es parte de nosotros para poder entendernos y para poder decir qué es lo que necesitamos y qué es lo que necesitamos cambiar en este momento. ¿Ok? Quisiéramos hacer un pequeño ejercicio que les va a dar un ejemplo vivencial de la función que tiene la tristeza en nuestra vida y en nuestra cotidianidad emocional. Piensen en un evento triste en este momento. Las características de este evento triste es que es un evento que ya se haya resuelto.
en el que ustedes ya hayan salido triunfantes de ese evento. Si, por ejemplo, es la muerte de su gatito, ese evento de la muerte de su gatito no tiene que ser de ayer, no tiene que ser de una semana, incluso no tiene que ser de hace 6 meses, porque todavía está presente y tal vez si es un gato muy querido, está presente ahí el duelo, sino que tiene que ser algo, una pérdida, un sentimiento de tristeza derivado de algo que ya solucionaron en algún momento. Pero piensen en ese evento triste y piensen y traten de sentir nuevamente esa tristeza. Siempre protegidamente y saludablemente. En el momento en el que sientan que se están sintiendo mal, muy mal, en ese momento paren el ejercicio, por favor. Solamente concéntrense en un evento que ya haya sido resuelto. Y piénsenlo, piensen en este momento, ¿qué sentimiento tenía en ese momento? ¿Qué tipo de pensamientos tenía en ese momento ahí cabizbajo, solo, triste? Piénsenlo. Bien, ya que trajiste este recuerdo a tu mente, te pido que hagas esta pequeña introspección, que te respondas qué aprendiste de ese evento, qué aprendiste de ello que viviste, de aquella tristeza que sentiste, que te respondas cómo podrías utilizar este conocimiento, esto que aprendiste, a tus experiencias posteriores, que reconozcas qué te faltó aprender, que veas y reflexiones cómo eras antes, perdón, de este evento. ¿Cómo eras? ¿Y cómo cambiaste después de este evento? Haz esta pequeña introspección, contéstate estas preguntas y te vas a dar cuenta de la importancia de todo lo que hemos venido hablando. Te damos un minuto para que las respondas. Bien, pues vamos a pasar a las conclusiones. Creemos que este tema de la tristeza y la depresión es un tema fundamental, un tema que se debió tocar entre todo esto, porque al final de cuentas es algo que nos puede llevar a una adicción. Entonces, si nosotros aprendemos a controlar, a manejar, a tener esta adecuada gestión de emociones, y no solo de la tristeza, también del enojo, de la ira, que son emociones que comúnmente se ven como negativas, que incluso hasta llegamos a querer no sentirlas. Pero precisamente este afán de no querer sentirlo, de no querer expresarlo, nos lleva a este cúmulo de emoción y es lo que nos va a llevar después a esta exacerbación, lo que conocemos como la depresión. Entonces es bien importante que ustedes sepan que la tristeza es una emoción que nos va a permitir, es la única emoción que nos permite conectar con nosotros mismos, es la única emoción que nos permite el poder reconocer que en ese momento de nuestras vidas pues necesitamos algo de ayuda, necesitamos algo de apoyo. Es lo que muy comúnmente nos trae a los pacientes a consulta, ¿no? Porque dicen, es que me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo triste, pero eso les ayuda precisamente a poder trabajar y gestionar adecuadamente esta emoción. Sí, efectivamente, dentro de este entender constante de nuestra propia estructura psíquica, es fundamental adaptarnos al montón de emociones que se generan a partir de los estímulos externos, porque el estrés, la ansiedad, la tristeza siempre van a aparecer, hagamos lo que hagamos, siempre van a aparecer. Sí, la única opción que tenemos ante las demandas, ante las exigencias del mundo,
es aprender a controlar nuestras propias emociones. Tal vez no tengamos el control total sobre el mundo exterior, sobre las variables, sí, sobre las situaciones complejas, pero sí tenemos control sobre nuestro mundo interno. Entonces, aprendamos a controlarlo de tal forma que cualquier evento complicado que se genere, podamos salir adelante. Y tal vez más adelante aparezca otro evento más complejo, pero lo importante es pensar y confiar en nosotros que siempre vamos a poder salir adelante. Con esa pequeña reflexión los dejo y les agradecemos todo su atención. Dejamos nuestro contacto en nuestras redes sociales, estamos a sus órdenes. ¿Sí? Esperamos que esta plática les haya funcionado, les haya servido en algún grado, en algún sentido. Y pues muchas gracias. Gracias.